Cata. Buenos días. Está helado acá, por lo menos. Hoy día costó levantarse. Vamos a comenzar la clase de hoy y primero, hola Ignacia, vamos a revisar el taller que hicieron el jueves. Yo no he puesto los puntajes, así que no tengo las notas sacadas aún, pero sí me interesa que revisemos la pauta para que podamos revisar cuáles eran las respuestas correctas y también ver si tuvieron alguna duda en particular sobre la materia, ¿ya? Voy a empezar a grabar y voy a compartir pantalla. Ya, esta es una prueba al azar. Ustedes saben que todas las pruebas son distintas en el sentido que tienen todo el orden de las preguntas diferente y el orden de las respuestas, ¿ya? Así que esta es cualquiera que apriete ahí para poder revisar. Entonces, la primera pregunta, según este formato, decía, dentro de las características del derecho al trabajo como disciplina jurídica, ¿es correcto afirmar? Y acá la respuesta correcta es la letra C. Los acuerdos que involucran a organizaciones de trabajadores se vinculan con su carácter autónomo, porque efectivamente nosotros vimos dentro de las características que estaba la autonomía, y nosotros decíamos que la autonomía se justificaba porque el derecho al trabajo tenía fuentes propias y principios propios, y dentro de las fuentes propias nosotros mencionamos a los acuerdos colectivos, ¿ya? ¿Por qué eran incorrectas las otras? Pues la primera dice, toda su regulación debe ser pactada por un empleador y una organización de trabajadores. Eso es falso. Sabemos que ese tipo de acuerdos solamente se van a poder lograr en la medida que el ordenamiento jurídico lo permita. Que la regla general es que la regulación parte con el contrato individual y la regulación estatal. La letra B solo se reconoce como disciplina jurídica a partir de la organización, de la creación de la está mal escrito, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también sabemos que es falso porque precisamente lo que nosotros vimos que a propósito de la OIT se ayuda o se sirve para internacionalizar las normas laborales, pero que ya habían existido como disciplinas jurídicas desde antes. Y la D, ¿por qué es incorrecta? Porque dice su sistema de fuentes se vincula con la idea del dinamismo necesario en la disciplina. Y de nuevo, la idea del sistema de fuentes lo vinculamos con la característica de la autonomía, ya no con el dinamismo que decíamos que ahí lo que se caracterizaba era que era un derecho que iba cambiando a propósito de los cambios también del trabajo, a propósito de la transformación económica, etcétera, ¿ya? Eso respecto de esta primera pregunta. Si alguien tiene alguna duda, me avisa por el chat o abre el micrófono. La segunda pregunta dice, en relación con la evolución histórica del derecho al trabajo en Chile, ¿es correcto afirmar? Y aquí la respuesta correcta dice, ¿no es cierto?, que es la letra C, que dice, a partir del periodo de reforma se identifica una mayor restricción en el sistema de determinación del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que precisamente respecto a la materia de terminación del contrato durante el plan laboral, esto se había ampliado con pocos requisitos, con pocas restricciones para las partes, en particular, ¿no es cierto?, para el empleador, porque estaba el desahucio, porque las indemnizaciones eran más bajas y que precisamente una de las características que habíamos visto a propósito de la reforma había sido que se había avanzado hacia restringir el sistema de determinación en el sentido de poder otorgar mayores garantías o mayores certezas a los trabajadores. Ya esa era vimos precisamente que dentro de las primeras reformas, sobre todo, fueron enfocadas a mejorar el sistema de determinación en el sentido de poner más restricciones para el empleador. ¿Por qué son incorrectas las otras? En la letra A dice, a partir de la implementación del modelo del Código del 31 se identifica una fuerte regulación legal en materia de contratación individual. Y esa nosotros habíamos dicho que se aplicaba respecto a derecho colectivo, que en general en estos primeros modelos la materia de derecho individual era con poca regulación legal, más flexible, con mucho espacio para que las partes pudieran pactar de forma individual. La letra B es incorrecta, dice, a partir de la implementación del plan laboral se identifica una fuerte regulación legal en materia de libertad sindical. Y eso también nosotros vimos que no era a partir de la implementación del plan laboral, sino que el sistema de libertad sindical o las materias de derecho colectivo siempre habían sido reguladas desde la ley de forma rígida, sin perjuicio que durante la libertad sindical, por cierto, eso se agudiza, pero que era una característica de todo el modelo, de toda la evolución histórica.
Y la letra D dice, a partir del periodo de emergencia es posible identificar una ampliación de los derechos en materia de derecho individual, y ahí habíamos dicho que no, pues porque efectivamente el periodo de emergencia había tenido como objetivo restringir los derechos de carácter tanto colectivo, en particular colectivo, pero también en materia de derecho individual. Recordemos que ahí estaban, por ejemplo, las nuevas causales de determinación del contrato de carácter retroactivo. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, en términos generales, el periodo de emergencia había sido para restringir derechos y no para ampliarlos. ¿Ya? Por eso la respuesta correcta era la letra C. Luego, la siguiente pregunta, según este formato, dice, en cuanto al trabajo, objeto de estudio del derecho al trabajo, ¿es correcto afirmar? Y acá la respuesta correcta es la letra A, se refiere al trabajo que se realice a cambio de una retribución monetaria. Nosotros esto lo vimos en la primera clase, cuando dijimos que el trabajo, para que fuera objeto de estudio del derecho al trabajo, tenía que tener ciertas características, que no era cualquier trabajo. Y por eso, por ejemplo, la letra D es incorrecta, cuando dice se refiere a cualquier trabajo físico o intelectual realizado por una persona, porque nosotros dijimos, eso es trabajo en cualquier actividad que una persona realice, pero no todas esas actividades están reguladas por el derecho al trabajo, ya que para que estén reguladas por el derecho al trabajo tienen que cumplir con ciertas características, ya en particular que tiene que estar subordinado, que vimos que era el elemento que identificaba, pero además nosotros hablamos del el elemento de la retribución. De hecho, esto salió en la primera clase cuando decíamos qué características tiene que tener, y al tiro salió el elemento de que tiene que tener a cambio un pago, ¿ya? Ahí lo puse como retribución monetaria para ponerlo en términos generales, ¿ya? Porque las otras también son incorrectas cuando dice se refiere a que el trabajo realizado por una persona mayor de edad. Vimos que en materia de, y lo vimos en términos súper generales, pero esto también lo señalamos, que el trabajo, si bien la regla general es que tiene que ser realizado por mayores de edad, hay reglas especiales para trabajadores menores de edad. Por lo tanto, no es que no se regulen, sino que al contrario, se regulan con mayor rigidez, estableciendo mayor cantidad de requisitos. Y la letra C dice, se refiere al trabajo realizado en el contexto de una empresa o industria, y eso vimos que no era necesariamente en ese sentido, ya que podían ser otros tipos de trabajo que no se realicen bajo el contexto de una empresa determinada, ¿ya? Y que también va a ser objeto de estudio de derecho del trabajo. La vinculación que nosotros hacíamos con el concepto de empresa era para el ejercicio de los derechos colectivos, ¿ya? Eso entonces respecto a esta pregunta. Luego la número 4 dice, no son características del plan laboral, y acá, ¿no es cierto?, la letra D es la correcta, dice, se eliminan restricciones para la indemnización por término del contrato. Aquí estaba la pregunta al revés, ¿ya? Por lo tanto, esa era incorrecta porque efectivamente durante el plan laboral se abren las restricciones, se amplía la flexibilidad para poder terminar el contrato de trabajo. Las otras, ¿por qué no eran correctas? Según la pregunta, pero porque sí son características del plan laboral, porque vemos que la huelga solo puede ser ejercida como un derecho en el contexto de la organización de empresa, que vimos que eso era durante el plan laboral y que se mantiene hasta ahora. Los resultados de la negociación colectiva se encuentran vinculados a la productividad de la empresa, también es correcto. Se permite que los empleadores puedan poner término al contrato por su mera voluntad, también era correcto porque veíamos que durante el plan laboral se había incorporado nuevamente el desahucio, ¿ya? Así que ahí la respuesta correcta era la letra D. Ahí había que tener ojo para leer bien la pregunta nomás. Luego, la 5 dice, respecto a la evolución histórica del derecho al trabajo, es correcto afirmar. Y acá la letra correcta es la letra B, uno de los elementos que contribuyen a su configuración es la visión liberal del Estado. Esto nosotros lo vimos como dentro de las características o los elementos o los supuestos que permiten la configuración del derecho al trabajo. ¿Por qué las otras son incorrectas? La A dice, la intervención del Estado se produce con el objetivo de ayudar a fortalecer las organizaciones de trabajadores. Vimos que eso no era el objetivo principal ni el objetivo directo de la intervención estatal, que había sido más bien para mantener, ¿no es cierto?, el sistema económico, y que luego se había empezado a medida que el derecho había evolucionado, se había empezado a dar esta idea de que había que fortalecer las organizaciones de trabajadores. Luego la letra C es incorrecta porque dice el trabajo solo se comienza a regular desde el derecho con ocasión de la revolución industrial, y eso nosotros lo vimos también, y estaba en la lectura que ustedes tenían que hacer, que el trabajo había sido regulado en otros periodos históricos, pero desde otro punto o desde otra disciplina. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo regulado por el derecho había existido antes. Lo que nace a partir de la revolución industrial es un nuevo tipo de trabajo que requiere un nuevo tipo de regulación.
Y la letra D dice, desde un comienzo la acción de los estados se enfocó en la protección del actor colectivo, y eso, bueno, es más o menos parecía a la primera, porque veíamos que al principio efectivamente la intervención del Estado o la acción del Estado había estado enfocada a prohibir o limitar la acción del actor colectivo, y que luego eso ha ido evolucionando hasta un reconocimiento como derecho. Así que ahí la respuesta correcta era la D, según este formato. La número 6 dice, en cuanto al derecho del trabajo como disciplina jurídica, es correcto afirmar, y aquí la letra correcta es la D. Dice, su función está vinculada con la idea de protección jurídica, ¿ya? Porque efectivamente nosotros vimos que el derecho al trabajo como disciplina jurídica tiene una función específica, que veíamos que tiene una función, ¿no es cierto?, finalista de proteger a el trabajador o la trabajadora como parte más débil de la relación laboral. ¿Por qué las otras son incorrectas? La letra A dice tiene como función regular los cambios del trabajo que se producen como consecuencia de las transformaciones económicas, ¿ya? Y aquí nosotros vimos que no es su función específica, no es su función directa, y veíamos que al contrario, las transformaciones económicas son las que obligan a tener que ir modificando algunas disposiciones laborales, pero que no es tarea del derecho del trabajo regular el mercado económico o las formas de producción. Luego la letra D dice tiene como función regular los derechos y obligaciones de las partes y el contrato, ¿ya? Y ahí vimos, ¿no es cierto?, que como disciplina jurídica la función es proteger a el trabajador, ¿ya? Sin perjuicio que después nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que claro, el contrato del trabajo es el que establece los derechos y obligaciones de las partes del contrato, ¿ya? Pero como disciplina jurídica, lo que habíamos visto era que su función era proteger al trabajador. Y la letra C dice, solo regula el trabajo que se produce en el contexto de una organización de trabajadores. También sabemos que eso es incorrecto, sabemos que muchas veces los trabajadores puede que no estén afiliados a una organización de trabajadores, y que de todas maneras deben ser protegidos por el derecho del trabajo. Ya ese no es un requisito para la aplicación de esta rama del derecho. Por lo tanto, la respuesta correcta en este formato es la letra D. Y finalmente, la número 7 dice, en relación a la regulación del sistema de determinación del contrato de trabajo, es correcto afirmar. Y aquí la letra correcta es la B, que si ustedes se fijan es parecida a otra que había salido antes. En el periodo de reforma se ha avanzado hacia una regulación más restringida, ¿ya? Y que vimos que precisamente durante el periodo de reformas hacia adelante se había avanzado hacia restringir más las causales de determinación, de restringir la aplicación de las causales, por lo tanto, ¿no es cierto?, para lograr tener o otorgar más certeza a los trabajadores y evitar que los despidos fueran tan flexibles o tan baratos para las partes. ¿Por qué las otras no son correctas? Dice, actualmente la regla general en caso de que el trabajador sea despedido de forma injustificada es que proceda a su reincorporación. Nosotros vimos que eso es incorrecto, vimos que actualmente la regla general es la contraria, que cuando el despido es injustificado, lo que procede es una indemnización, y que la reincorporación al puesto de trabajo es una institución absolutamente excepcionalísima en nuestro sistema jurídico. Luego dice, en el periodo de reforma se ha avanzado hacia una regulación más restringida, y ahí yo seguramente me equivoqué y le iba a poner algo más, pero tampoco aplica la afirmación, porque dicen, porque precisamente, ¿no es cierto?, el periodo de reforma, ¿no es cierto?, lo que se ha avanzado es hacia avanzar, lo que se ha avanzado es hacia el derecho individual, ¿no es cierto?, estableciendo mayores restricciones, pero en materia de derecho colectivo, ¿no es cierto?, se han mantenido las limitaciones que estaban instaladas desde el plan laboral. Y la letra C, en el periodo del plan laboral, se caracteriza por una fuerte regulación legal en esta materia, ¿no es cierto? Y, porque dice caracteriza, escribir, esta cuestión me carga porque uno se acostumbra al corrector de texto, y esta cuestión no tiene, entonces, horrible. Y ahí, ¿no es cierto?, lo que habíamos
señalado, ¿no es cierto? Espérense, primero me perdí. Ah, ya, la letra C, entonces, ya, entonces la letra B habíamos dicho que efectivamente en el periodo de reforma, ¿no es cierto?, se había avanzado hacia una mejor regulación en materia de derecho individual, sin perjuicio que en derecho colectivo no se había avanzado y estaba, ¿no es cierto?, solamente la última reforma como contexto. La letra C dice: el periodo del plan laboral se caracteriza por una fuerte regulación legal en esta materia, y ahí, ¿no es cierto?, veíamos que el plan laboral solamente había establecido regulación o una fuerte regulación legal en materia de derecho colectivo, pero que en materia de derecho individual y en particular de determinación del contrato de trabajo había sido todo bastante flexible, ¿no es cierto?, que al revés había establecido sacado muchas restricciones para la aplicación de la cláusula de terminación. Y la letra D dice: el modelo original del Código del 31 establecía bastantes restricciones a la facultad del empleador, y eso también es incorrecto, porque veíamos que precisamente en el sistema original del 31 también era despido causado pero con desahucio, y que eso solamente se había mejorado su redacción cuando entró en vigencia la ley del 66 sobre estabilidad relativa del empleo, pero que no era del modelo original, ¿ya? Así que por eso la respuesta correcta aquí era la letra B, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda con las preguntas? Hola, profe. Hola, Camila. Yo tengo una pregunta em, con la primera que usted revisó, que la mía es otra. ¿Ya? Espérenme que la estoy buscando. Es: dentro de las características del derecho del trabajo como disciplina jurídica, ¿es correcto afirmar? Yo en esa puse: su sistema de fuentes se vincula con la idea del dinamismo necesario en la disciplina. Y usted dijo que la correcta era: los acuerdos que involucran organizaciones de trabajadores se vinculan con su carácter autónomo. Yo esa la descarté porque me dio a entender que lo que decía esa opción era que, como destacaba lo de las organizaciones de trabajadores que se vinculan con su carácter autónomo, nosotros habíamos visto que en el derecho colectivo, en el fondo, la participación del sindicato siempre estuvo súper restringida. Entonces, para mí la autonomía también tiene que ver con un carácter de independencia. Por eso la descarté. Ya, pero fíjate en una cosa, Camila, en la redacción de las preguntas. La correcta dice: los acuerdos que vinculan a organizaciones de trabajadores. O sea, está hablando de los acuerdos que involucran a las organizaciones de trabajadores. Se vinculan con el carácter autónomo. ¿Por qué eso es correcto? Porque cuando nosotros nos referimos a la característica de la autonomía del derecho al trabajo como disciplina jurídica, dijimos que eso se caracterizaba o se podía corroborar por dos aspectos: por el sistema de fuentes del derecho del trabajo, que ahí dijimos, ¿no es cierto?, que se caracterizaba o que validaba esta idea de autonomía porque era un sistema que se ordenaba de forma diferente, y porque tenía fuentes distintas, propias, y que son, ¿no es cierto?, no son aplicables en otras disciplinas jurídicas, como los acuerdos colectivos o los acuerdos de organizaciones de trabajadores, ¿ya? Por eso es que esa es la respuesta correcta, porque se refiere a los acuerdos como fuente, ¿no es cierto? Dice: los acuerdos que involucran organizaciones se vinculan con la característica de autonomía, ¿ya? La autonomía se refería a la fuente y a los principios. ¿Y por qué no es correcta la letra D? Porque dice: su sistema de fuentes se vincula con la idea del dinamismo necesario en la disciplina. Por lo mismo que estoy diciendo, porque la característica de la autonomía es la que se vinculaba con el sistema de fuentes. La característica o la idea del dinamismo no tiene nada que ver con el sistema de fuentes. La idea del dinamismo tiene que ver con la necesaria actualización que debe tener el derecho del trabajo en su regulación en general, producto de los cambios que van desarrollando los medios de producción, ¿ya? Entonces, si te fijas, apuntan a cosas distintas, Sí, profe. ¿ya? Ahora me No quedó sé si claro. Gracias. te queda más claro ahí. Ya, Sí, gracias. gracias. Miren, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya, a ver, para que no se estresen, recuerden que vamos a hacer varios talleres durante el año. No todos los talleres van a ser el mismo formato.
Reconozco también que en este tipo de pruebas es súper difícil armar preguntas que sean más o menos, que tengan alguna dificultad, porque si les pregunto son características de tal cosa y los pongo tal cual están en las vías, pues no tienen un sentido, porque es cosa de que, ¿para qué les pregunto eso si eso lo tienen en la vista? Entonces, por eso las preguntas también, y yo les dije, están más enfocadas a darle una vuelta, a hacer estas relaciones, a hacer vincular, ¿no es cierto?, las materias de las que hemos revisado, ¿ya? Así que ahí hay que tener especial ojo en la redacción de las preguntas, ¿ya? Ahora, insisto, para que no se estresen, vamos a tener más talleres, así que si no les fue tan bien en este primero, no pasa nada, después pueden subir la nota, insisto, tampoco van a hacer todos los talleres bajo este mismo formato, ya vamos a hacer distintos tipos de talleres también para ir practicando distintas habilidades, ¿ya? Así que eso respecto del taller. Lo otro que también tienen que tener en consideración, y que yo lo puse en las instrucciones, es que el taller, bueno, en Educando, y ustedes ya saben, porque ya llevamos un año ocupando, bueno, se supone que siempre me ocupo Educando, por lo menos para subir información, pero respecto a hacer las pruebas o hacer los talleres, recordar que Educandus calcula la nota con el 50% de exigencia, por lo tanto la nota que les aparece ahí no es la nota que finalmente van a tener, ¿ya? Y por eso yo les puse expresamente que la exigencia es del 60%, ¿ya? Así que lo que importa ahí es ver cuántos puntos tienen, no la nota que les calcula Educandus, ¿ya? Así que para que nadie se asuste, nadie se espante cuando aparezca una nota diferente, ¿ya? Eh, de nuevo, esta nota, ¿no es cierto?, vale, se saca con el 60% de exigencia, por lo tanto, yo las notas siempre las saco con el típico, esta página de internet que uno pone los puntos y te da la nota, ya, pero no es Educando, la saca con 50%, que no es lo que nosotros estamos trabajando, ya, así que para que no se confíen que si en Educando le aparece, ¿no es cierto?, que tienen un 4, puede que no sea el 4 porque tienen menos puntos, ya, así que ojo con eso. Y de nuevo, las notas entonces vamos a irla revisando, vamos a tener distintos talleres durante el resto del año, así que vamos también a tratar de ocupar distintas fórmulas para ir probando distintos mecanismos para hacer los talleres, ¿ya? Así que eso, no sé si hay alguna pregunta en general respecto a este taller. Ya. Vamos entonces a continuar con la materia, porque ya vamos a tener que empezar a apurar el ritmo, porque ya luego, no se asusten, falta ya, pues viene el periodo de prueba, así que hay que empezar a avanzar. Así que voy a compartir pantalla para poder revisar la materia. Y entonces recordar que, ahí sí, que la clase pasada nosotros terminamos Profe, de... ¿Sí? es que no sé si soy solo yo que no sé buscar, pero parece que en Educando no aparece liberado cuántas tuvimos correctas ni qué nota sería la que tira Educando. Entonces, ¿En no sé serio? si lo puede Ay, hacer. debería decir. Ya, pero en todo caso, debería decir. Esa es la gracia. Pero en todo caso, lo que yo voy a hacer es que le voy a informar la nota a la ayudante, y a mí no me gusta publicar las notas porque para respetar su privacidad no me gusta así como poner las notas que todos la vean, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a mandar la planilla a la ayudante para que ella les comunique a quienes tengan la duda de forma individual la nota, ¿ya? Porque insisto, no me gusta que lo publiquen así como pues yo lo podría publicar en Educandus, pero no me gusta que todos vean las notas de todos para respetar su privacidad, ¿ya? Y voy a revisar eso, gracias por decirme, porque se supone que debería decirles cuando termina la prueba, debería decirle cuántas preguntas tienen buenas, o cuáles son las preguntas que tuvieron buenas. Voy a revisarlo ahí no sé si se puede,
Voy a ver si se puede hacer eso ahora, o sea, que ahora puedan verlo, no lo sé. Parece que esos arreglos se pueden hacer solamente mientras está abierto el cuestionario. Pero lo voy a revisar y si no, igual les voy a mandar las notas con la ayudante para que las puedan revisar, ¿ya? Ah, ya, gracias. Porque sí, cuando dimos la prueba y la terminamos no apareció nada. Solo decía finalizado. Ya, ya, voy a ver eso porque de repente Educandos tiene un montón de opciones que uno va apretando como por inercia y de repente a mí me ha pasado más de alguna vez que por ejemplo, no sé, juraba de guata que había dejado las pruebas desordenadas y no apreté el botón porque hay que ir apretando muchas cuestiones. Entonces puede ser que no se haya apretado eso porque por defecto viene como con una estructura educando y uno tiene como que ir desmarcando cosas o marcando cosas para que la prueba aparezca, por ejemplo, para que aparezcan, para que se puedan devolver y todas esas cuestiones que están ya acordadas, ¿ya? Eso, entonces, para avanzar ya con la materia, recordar que la clase pasada estábamos revisando la Constitución como fuente del derecho al trabajo y en ese sentido revisamos ¿no es cierto?, los derechos fundamentales inespecíficos, que eso fue lo que revisamos en la clase del jueves, cuando analizamos, ¿no es cierto?, toda esta referencia a aquellos derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y que también se aplican en el contexto de la relación de trabajo. Vimos, ¿no es cierto?, cuál era el argumento o el fundamento de esta teoría, cómo se había aplicado perdón, en nuestro ordenamiento jurídico, veíamos cuál había sido la acción o la actividad de la Dirección del Trabajo y cómo esto había cambiado o se había, ¿no es cierto?, mejorado considerablemente su eficacia con la incorporación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales a nuestro sistema jurídico, que ahí veíamos que efectivamente era un procedimiento judicial especial para conocer las vulneraciones de derechos fundamentales que se dieran tanto mientras estuviera vigente la relación de trabajo como al final, es decir, que cuando se despide al trabajador se vulnera un derecho fundamental, y veíamos además que este procedimiento tenía características bien particulares que permitían dar mayor eficacia, mayor garantía al ejercicio de estos derechos, y en particular veíamos que este procedimiento incorporaba la denominada garantía de indemnidad, de la posibilidad de que los trabajadores no fueran objeto de represalias por poder reclamar judicialmente sus derechos. Veíamos también que una segunda característica de este procedimiento era respecto a la prueba en materia de derechos fundamentales, que veíamos que en materia de tutela se aplica la regla de los indicios, que permitían de cierta forma alivianar la carga probatoria para el trabajador, porque de lo contrario sería básicamente imposible para que el trabajador pudiese probar que hubo una vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí se alivianaba un poco la carga probatoria para facilitarle al trabajador acreditar que hubo una vulneración de derechos fundamentales. Y como tercera característica de este procedimiento decíamos que también era interesante lo que se hacía respecto de la sentencia, que veíamos que la sentencia, además de tener que declarar que en el caso de que hubiese una vulneración de derechos fundamentales, declarar que se detenga, ¿no es cierto?, esa acción y que se trate de reparar y retrotraer al estado anterior al momento en que se vulnera el derecho fundamental. Los jueces aquí tenían amplias atribuciones para establecer medidas reparatorias y sancionatorias a quienes hayan vulnerado los derechos fundamentales. Y veíamos que muchas veces ese tipo de sanciones eran mucho más efectivas o mucho más duras, ¿no es cierto?, en cuanto a dar el mensaje de que no deben seguir vulnerando derechos fundamentales. Y ahí dábamos como ejemplo que podía obligarse al empleador a pedir disculpas públicas, a reorganizar la estructura empresarial, los órdenes de mando, y también, ¿no es cierto?, que una de las sanciones o castigos que se podían imponer a través de la sentencia era, por ejemplo, mandar a quienes hubiesen vulnerado los derechos fundamentales a capacitaciones especiales respecto de estas materias, con lo cual tenía un efecto mucho más disuasivo de cumplir con estas materias. Veíamos que esto entonces había generado, además, ¿no es cierto?, de este procedimiento con estas características que señalaba, había generado también todo un cambio en cómo se relacionaban las empresas con los trabajadores, en el sentido de que
deben tener mayor cuidado al momento de establecer instrucciones dentro de su facultad de dirección, ya que en el caso de que con esas instrucciones vulnere derechos fundamentales, ya sea intencionalmente o como una consecuencia de, puede, ¿no es cierto?, estar sujeto a este procedimiento que veíamos que era rápido y tenía además estas características. Decíamos también, para cerrar este tema, que esto no significaba que ya no hubiesen vulneraciones de derechos fundamentales. Lamentablemente eso todavía sigue ocurriendo, pero que sin duda aquí hay, ¿no es cierto?, hay un antes y un después en cuanto al comportamiento de las empresas, en cuanto a la relación entre las partes, y que efectivamente, ¿no es cierto?, daba mayor garantía, mayor eficacia al ejercicio de estos derechos dentro de la empresa, porque al menos los empleadores, las empresas ahora tienen que representarse si esa medida puede o no vulnerar derechos fundamentales, es decir, no pueden llegar e impartir órdenes porque eventualmente pueden estar sujetos, ¿no es cierto?, a algún tipo de sanción en este caso, ¿ya? Eso entonces veíamos respecto de los derechos fundamentales. Sobre esta materia vamos a volver en poco tiempo más respecto de los procedimientos judiciales, y ahí vamos a ver algunas características ya más concretas respecto del procedimiento de tutela desde el punto de vista más procedimental, y también derechos fundamentales lo vamos a volver a revisar cuando estemos revisando el contenido del contrato de trabajo, ¿ya? Así que ahí vamos a volver sobre estas materias ya más concretas, cuáles son los derechos que con mayor frecuencia se pueden vulnerar, cuáles son las mayores, los casos más frecuentes de sentencias de tutela, ¿ya? Pero por ahora solamente nos vamos a quedar con el marco general de su reconocimiento como fuente del derecho al trabajo, en el sentido entonces que los empleadores están limitados en el ejercicio de su poder empresarial por los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales también deben aplicarse en el contexto de la relación de trabajo, ¿ya? Ahí habíamos quedado el jueves, y luego, para cerrar el tema de la Constitución, habíamos hecho una breve referencia respecto de la tercera categoría de derechos que pueden encontrarse en la Constitución de carácter laboral, que van a ser, ¿cierto?, fuente del derecho al trabajo. Habíamos dicho que en primer lugar estaban los derechos específicos, en segundo lugar los inespecíficos, y en tercer lugar todos aquellos derechos que estén contenidos en los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, que por aplicación del artículo 5º, inciso 2, también se entienden incorporados, ¿no es cierto?, a la Constitución. Y ahí, ¿no es cierto?, dijimos que esto solamente lo íbamos a tener aquí como una breve referencia. Ustedes deberían recordar más o menos fresco en la materia, ¿no es cierto?, esto lo tienen que haber visto el año pasado o en Constitucional, respecto de cómo, ¿no es cierto?, se produce esta incorporación de estos derechos, cuál es la jerarquía que tienen, ¿no es cierto?, el tratamiento especial que tienen los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, y cómo se incorporan a nuestro sistema de fuentes, ¿ya? Por lo tanto, ahí repetimos, damos por repetido todo aquello que ustedes ya vieron en materia de derechos constitucionales. Ahora, la única advertencia o la única prevención que tenemos que tener con este tema en particular, para que no se nos olvide, es que cuando estemos hablando de la Constitución y los tratados internacionales, estamos pensando solamente en aquellos tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Ya recuerden que no todos los tratados internacionales son sobre derechos fundamentales, por lo tanto no todos se incorporan a propósito de este artículo, ¿ya? Así que ahí con eso damos por cerrada la categoría de Constitución como fuente del derecho del trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá, si se va entendiendo, si quedó alguna duda de la clase pasada. Ya, vamos avanzando entonces. Como segunda fuente del derecho del trabajo, dentro del sistema, ¿no es cierto?, de la clasificación de fuentes normativas, veíamos en primer lugar la Constitución, y en segundo lugar vamos a analizar los tratados internacionales, ¿ya? Ahora, respecto a los tratados internacionales, nuevamente vamos a hacer una distinción entre los tipos de tratados internacionales que estemos analizando, para ver cuál es su incorporación o cómo se incorporan al sistema de fuentes interno, ¿ya?
Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a distinguir entre, de nuevo, tres tipos de tratados internacionales, o tres grandes clasificaciones dentro de esta materia. En primer lugar, nos vamos a referir a los tratados internacionales ratificados por Chile, que ahí vamos a hacer alguna referencia a esto que ustedes ya tienen que haber visto en internacional público y en constitucional. Luego vamos a ver un segundo grupo, que son las normas internacionales, que son, ¿no es cierto?, vamos a ver que tienen como particularidad o como característica que son aquellas normas internacionales que se aprueban y se aplican entre países que tengan alguna vinculación, alguna cercanía geográfica. Y en tercer lugar, vamos a analizar lo que se refiere a la aplicación de las normas de la OIT, que ya hemos hablado de los convenios, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, en términos generales, cuál es la relevancia que tiene, y vamos a verlo entonces aparte, cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a este tipo de normas, ¿ya? Así que este es nuestro mapa para seguir esta segunda fuente, que son los tratados internacionales, ¿ya? Ahora, vamos con la letra A, tratados internacionales ratificados por Chile. Y esta categoría se puede subclasificar en tres grandes grupos, dependiendo de cuáles sean las materias sobre las cuales verse o consista el tratado internacional, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, tenemos una primera categoría, que son los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, ¿ya? Y acá aplicamos lo mismo que acabamos de decir respecto de la Constitución. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando son tratados internacionales sobre derechos fundamentales, dentro de su incorporación al sistema de fuentes, no quedan en la categoría de tratados, sino que pasan a la categoría constitucional, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de tratados internacionales son a los cuales nos estamos refiriendo con esta materia? Y acá, efectivamente, ustedes tienen que haber revisado todas estas convenciones y pactos de carácter de derecho fundamental que han sido ratificados por Chile y que se entienden entonces incorporar en el sistema interno a nivel o en jerarquía constitucional, y que tienen dentro de su texto, dentro de su contenido, derechos que se refieren a materias laborales, ¿ya? Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla del derecho a elegir un trabajo, la protección de las condiciones mínimas y el ejercicio de derechos colectivos, ¿ya? Que me imagino que ustedes tienen que haber visto este pacto, lo tienen que haber analizado, y dentro entonces de su contenido se establecen derechos de carácter laboral. También, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la prohibición de la esclavitud, del trabajo forzoso, que se acuerdan que lo revisamos también a propósito de la libertad de trabajo y la libertad, ¿no es cierto?, que tiene todo trabajador de poder dejar de trabajar en cualquier momento, y veíamos entonces que esto también estaba vinculado con las normativas internacionales, y aquí tenemos una referencia a ello, ¿ya? Ahora, respecto a esta materia, yo no me voy a detener. Entiendo que esto ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? Y saben cómo se incorporan al ordenamiento interno, y saben también cuál es la ubicación en el sistema de fuentes que finalmente se les da, ¿ya? Y que quedan entonces comprendidas dentro de esta categoría constitucional por tratarse de derechos fundamentales, ¿ya? Yo aquí la única referencia o algo que quiero explicar que es interesante respecto a esta materia, y que a lo mejor no necesariamente se hace esa relación, es que dentro de los pactos o convenciones que están ratificados por Chile y que están incorporados entonces en nuestro sistema interno y que tienen bastante aplicación práctica en materia de derecho del trabajo, está, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño, que a lo mejor usted puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con derecho del trabajo? Si eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con derecho de familia, derecho de la infancia. Pero fíjense que en particular, cuando se resuelven juicios de desafuero maternal, que lo voy a explicar al tiro, se utiliza como fuente o se argumenta para resolver ese tipo de casos los contenidos en esta convención, ¿ya? ¿Y a qué se refieren los juicios de desafuero maternal? En términos muy generales, estamos hablando de los supuestos en los cuales una trabajadora está embarazada o acaba o ha tenido su hijo en un periodo reciente,
Y en ese contexto, el derecho del trabajo, a través de la regulación legal, le otorga una protección. ¿Para qué? Para evitar que sea despedida por el empleador a menos que tenga una autorización judicial, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando la trabajadora, y vamos a ver que hay otros supuestos, pero para quedarnos con el caso general, cuando la trabajadora está embarazada o ha tenido a su hijo en un tiempo reciente que está regulado por la ley, el Código del Trabajo la protege a través de una institución que se denomina fuero maternal, y ese fuero maternal consiste entonces en que el empleador no puede despedirla a menos que tenga una autorización judicial. Y esa autorización judicial se llama desafuero. ¿Ya? Es decir, el juez tiene que desaforar a la trabajadora para que el empleador pueda despedirla en estos casos. Y en ese sentido, entonces, los jueces cuando revisan este tipo de casos, es decir, si es que otorgan o no el desafuero, es decir, si es que autorizan o no autorizan al empleador a ponerle término al contrato a la trabajadora, en general, o es muy frecuente ver que en ese tipo de jurisprudencia se utilice como fuente la aplicación de este tipo de convenios que protegen los derechos de los niños, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Por eso entonces, y podemos ver como un ejemplo claro de cómo estos pactos que ustedes revisaron, que ustedes a lo mejor analizaron su contenido, y que probablemente también, ¿no es cierto?, ven que muchas veces esto se quedan como en las declaraciones generales, pero que no necesariamente tienen mayor aplicación concreta, vemos que sí se pueden aplicar, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, este en particular, que a simple vista podría ser una materia más lejana con lo que de lo que estamos revisando, de todas maneras sí se aplican en estos casos y en la jurisprudencia generalmente se hace referencia a este tipo de convenciones, ¿ya? Eso respecto a este primer grupo de tratados, que de nuevo, cuando hablemos entonces de tratados internacionales ratificados por Chile, pero que versen sobre derechos fundamentales, entonces sabemos que están, ¿no es cierto?, parten como categoría de tratados internacionales porque tienen que ratificarse primero, tienen que pasar por todo el procedimiento de ratificación, pero una vez que ya están ratificados, ya están incorporados al ordenamiento interno, entonces tienen esta jerarquía especial y se entienden incorporados al bloque de constitucionalidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende esto acá? Insisto, no quiero meterme en más detalle porque asumo que ustedes puede que lo recuerden más fresca esta materia que le tienen que haber visto y estas conversiones las tienen que haber revisado, ¿ya? ¿Todo claro hasta acá? 1, 2, 3, nadie dijo nada. Ok, sigo. Sí, dale. ¿Sí? ¿Rocío iba a preguntar algo o estaba...? No, le iba a decir que estaba todo claro. Ah, ya, gracias. Que justo te escuché en la última parte, entonces pensé que era alguna duda. Gracias, Rocío. Ya, entonces, dejamos de lado los tratados sobre derechos fundamentales. Sabemos entonces que no todos los tratados internacionales son sobre derechos fundamentales. Y en ese sentido, como lo que nosotros estamos buscando son cuáles tratados tienen aplicaciones o regulaciones laborales, podemos distinguir un segundo grupo de tratados internacionales que para estos efectos vamos a denominar como materias generales, ¿ya? Es decir, que no son derechos fundamentales, pero que sí se aplican en materia laboral. Por ejemplo, ¿ya? ¿A qué tipo de tratado, en qué tipo de tratado estamos pensando? Por ejemplo, cuando Chile suscribe tratados bilaterales o multilaterales con otros países para establecer reglas o para regular materias sobre inmigraciones y que esto tienen efectos para aplicar efectos laborales en los trabajadores, ¿no es cierto?, de aquellos países, ¿ya? Como por ejemplo, para relajar reglas sobre el trabajo en otros países, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Chile, ¿no es cierto?, suscribe un acuerdo con X país que permite que haya mayor libertad de circulación, de que los ciudadanos de ambos países puedan trasladarse de un lado a otro y que tengan, por ejemplo, mejores o mayor flexibilidad para poder trabajar en los distintos países, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que esto lo vimos también el otro día a propósito de la Constitución, cuando decíamos que a los trabajadores extranjeros se les exigían ciertos requisitos, ciertas formalidades para poder trabajar en Chile? Y muchas veces esas formalidades o esos requisitos
se basan o están regulados en torno a algún acuerdo que existe entre Chile y el país del cual es nacional ese otro trabajador, ¿ya? Entonces, siguiendo esa idea, podemos ver cómo los tratados internacionales sobre materias generales pueden también ser fuentes del derecho al trabajo, en el sentido de que para resolver ese caso concreto, lo que vamos a tener que revisar es la norma de extranjería que diga, ¿no es cierto?, si ese trabajador, esa persona, ¿no es cierto?, puede trabajar en Chile o no, o qué requisitos debe cumplir, y está basado entonces en tratados internacionales que, estando ratificados por Chile, se incorporan al ordenamiento interno y por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen que cumplirse con su contenido, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a poner a cualquier otro tratado que no sea sobre derecho fundamental, porque ese estaba en la categoría anterior, ¿ya? Y una tercera categoría que también van a ser más, o va a ser más frecuente en este tipo de fuentes que se aplican con mayor frecuencia en materia laboral, son respecto a los tratados sobre normas económicas o materias económicas, ¿ya? Y aquí hay que hacer alguna aclaración, porque usted también puede pensar, ¿no es cierto?, ¿qué tienen que ver los tratados, por ejemplo, tratados de libre comercio, tratados de cooperación económica, con materias laborales? Y a lo mejor esto algo vieron en Internacional Público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día, producto, ¿no es cierto?, de los avances tecnológicos, la globalización y todas esas cosas que hacen que los países estén mucho más cercanos, que sea mucho más fácil establecer relaciones comerciales entre los distintos países, y no solamente más fácil, sino que es cada vez más necesaria, ¿no es cierto?, esta dependencia que existe respecto de otros países para lograr ciertos productos, ¿no es cierto?, ciertos bienes y servicios. Entonces, hoy día es muy frecuente que los países vayan suscribiendo tratados con objetos de regular materias económicas, ¿ya? Importaciones, exportaciones, aranceles, preferencias, etcétera, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el derecho del trabajo, si son tratados que tienen efectos económicos? Bueno, lo que pasa es que muchas veces estos acuerdos económicos se hacen con el objetivo de, o tienen como consecuencia, que los países que son parte de estos acuerdos no tienen los mismos estándares o las mismas requisitos o regulaciones en materias laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estos acuerdos se hacen precisamente con una finalidad económica, pero también para abaratar costos en materia laboral, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, se suscriben acuerdos para poder instalar una empresa transnacional en un país X que tiene menor regulación laboral o tiene menores estándares laborales, con lo cual esa empresa de ese país, ¿no es cierto?, ahorra dinero, pero se aprovecha en cierta medida de la menor regulación o el menor estándar laboral que tengan esos otros países, ¿ya? O, por ejemplo, se suscriben acuerdos de cooperación económica con países que se sabe que tienen muy poca regulación en materia laboral, o al contrario, que se produce, ¿no es cierto?, incluso explotación con los países que se realiza el trabajo. Aquí Cami pregunta si tiene que ver con la subcontratación. No necesariamente. Estoy pensando, por ejemplo, en que, no sé, estas grandes empresas internacionales, empresas, ¿no es cierto?, que están presentes en todo el mundo, se instalan en países, instalan su sede, su matriz, en países que tengan regulación laboral que sea más relajada. Entonces, ¿eso qué les permite? Que sus bienes y productos los producen desde un país que tiene menores estándares laborales. Entonces, por ejemplo, se instalan en un país X, pensemos, no sé, hay mucho, ¿no es cierto?, en el sudeste asiático, ¿no es cierto?, estas grandes marcas que de repente muchas veces a lo mejor le ha pasado, ¿no es cierto?, que compran, no sé, una polera o algún artículo, ¿no es cierto?, y que la etiqueta dice made in, no sé, en países, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con la marca.
Sí, claro, por ejemplo, con el tema de lo que dice Sebastián, ¿no es cierto?, del forum shopping, de todo lo que tiene que ver con estas marcas internacionales y los distintos estándares que tienen. Entonces, ¿cuál es el tema? Que, por ejemplo, se suscribe un acuerdo económico que dice, mire, a país X con otro país le dice, oye, estoy dando un ejemplo, no es así, ustedes lo entienden, suscribamos un acuerdo de cooperación económica que permite que yo pueda ir a producir mis bienes allá y tú ganas un porcentaje de esa producción, por decir algo, ya un acuerdo de cooperación económica. ¿Ya? Entonces la empresa se va a instalar en ese país, produce sus bienes y servicios desde ese país, y como está instalada en ese país, se aplican las reglas laborales de ese país, ¿ya? Que generalmente, ¿no es cierto?, son menores o más relajadas que las del país de origen, ¿ya? Porque le sale, ¿no es cierto?, obviamente al país de origen más barato el instalarse más lejos y producir y exportar desde allá sus bienes para, ¿no es cierto?, abaratar costos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema y cómo se relaciona esto con tratados internacionales y con fuentes laborales? Que en principio, este tipo de acuerdos, como se refieren a materias laborales, como se refieren a materias económicas, no tienen un impacto laboral, es decir, son cuestiones, ¿no es cierto?, meramente económicas de cooperación o de libre comercio, ¿ya? Pero tienen como consecuencia o tienen un efecto o un impacto en materias laborales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, como decíamos, estos tratados tienen como efecto que en los países que son parte de los acuerdos no tienen el mismo estándar en materia laboral. Entonces, muchas veces se busca un país que sea más relajado, que tenga menos regulación, y con eso entonces se abaratan costos, ¿ya? ¿Cuál es el problema que se produce aquí entonces? Se produce lo que en términos generales se han denominado como procesos de deslocalización empresarial o de dumping social, que son dos conceptos distintos, pero que apuntan en general a los mismos hechos. Cuando se habla de deslocalización empresarial, se habla precisamente de estos casos de las empresas en las cuales las empresas transnacionales, las grandes marcas, se van a instalar a países donde, que no tienen nada que ver con su origen, pero se van a instalar a países donde la mano de obra es más barata, básicamente, donde básicamente tienen menos restricciones o menos requisitos para establecer o regular materias laborales, ¿ya? Y se van a esos países precisamente para abaratar costos, ¿ya? Con lo cual, también se produce este otro efecto que es el denominado dumping social y que, ¿no es cierto?, significa que en estos países donde se instalan estas grandes empresas transnacionales, en general, ¿no es cierto?, el acuerdo de comercio, el acuerdo económico permite que al país le llegue plata porque suscribe este acuerdo, pero que las condiciones laborales y sociales de las personas o los trabajadores que prestan servicio en ese contexto sean malas, o sea, ¿no es cierto?, y que en el fondo no sea algo beneficioso para ellos trabajar en estas condiciones, ¿ya? Entonces, con todo este contexto, ¿cuál es la idea entonces y cómo esto se relaciona con las fuentes del derecho del trabajo? Que vemos entonces que muchas veces los tratados sobre materias económicas, si bien ese es su objetivo, tienen como consecuencia, como efecto, que se alteran o que se afectan también materias laborales, ya producto de estos procesos que estamos comentando. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de estos tratados económicos también se puedan establecer ciertas medidas proteccionistas que permitan, como su nombre lo indica, proteger las condiciones laborales de los países que forman parte de estos acuerdos, ¿ya? Para evitar entonces que el incentivo de tratar o acordar tratados con ciertos países sea precisamente porque allá la regulación laboral es más mala o tiene menor requisito, ¿ya? Entonces la idea es incentivar a que los países tengan como punto, ¿no es cierto?, como propósito regular materia económica y que eso no necesariamente signifique un efecto negativo en materias laborales. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través de la incorporación de ciertas medidas dentro del tratado internacional que tengan como objeto regular materias laborales, ¿ya? Esa es un poco la idea de este tipo de tratado. Ahora vamos a ver cómo se hace eso y cuáles son los tipos, las figuras que se pueden utilizar en este tipo de tratado, ¿ya? Pero me interesa que primero se entienda como el contexto o el problema de
de esta figura, ¿ya? No sé si va quedando claro hasta acá. Ya, vamos a parar porque estamos en la hora para que no quede tan pesado esto. Así que son casi 23 para las, o sea, no, 17 para lo del RAE, para las 11, así que seguimos a las 11:05, ¿ya? Ahí están los 20 minutos. Voy a apagar aquí para pasar el audio, ¿ya? Así que nos vemos en 20 minutos más.